Gracias y paz para todos. Te saluda tu amigo y evangelista Aliesque Villalobos desde Artemisa, Cuba. Y este es tu programa de televangelismo, Entrevistas Generales de Dios. Y para mí es una tarde maravillosa porque tengo el privilegio de que me acompaña mi amado y amigo, el pastor Jaime Ávila. Buenas tardes, pastor. Gracias y paz. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te sientes? Bendiciones, hermano. Bendiciones, Alex. Gracias por la invitación. Y me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bendición. Bueno, pastor, le gustaría presentarse cuál es su asignación ministerial, la iglesia que está liderando en el ministerio. Una breve introducción para los televidentes que nos están mirando hoy domingo 2:30 de la tarde puedan conocer de usted. Amén. Bueno, mi nombre es Jaime Ávila Fundora. Junto a mi esposa Daidenis tenemos dos niños, Eunice y Eleazar. Y nuestra familia, mi esposa y yo, estamos, por la gracia del Señor, estamos pastoreando acá en La Habana, en Cuba, La Habana, municipio Plaza. Y ahí estamos por más de como 15 años Wow, qué fuerte. ya sirviendo al Señor en el ministerio pastoral. Y damos gracias a Dios por eso y seguimos. Wow, qué lindo. Pastor Jaime, ¿cómo fue para usted dar ese primer paso de fe? ¿Cómo fue que sintió el llamado? Porque hoy entendemos que es un hombre de Dios que tiene una impronta, tiene un impacto en la nación de Cuba durante más de 15 años sirviendo al Señor en el ministerio, pero ¿cómo fue ese primer paso? ¿Cómo fue que sentiste el llamado de Dios? Cuéntanos. Eso es muy interesante y en cierta forma cómico contarlo hoy, porque eh, yo conocí a Cristo estando en el mundo del arte. Yo era artista, específicamente de lo que es eh, la parte de la danza. Si me ves físicamente ahora mismo no lo parece, esa es la parte de que es cómico, ¿no? Porque Sí, dice, wow, fue bailarín. Pues sí, yo antes de conocer a Cristo fui bailarín profesional, coreógrafo, danza contemporánea, wow, eh, pero trabajando en un espectáculo, en aquel entonces la empresa Bauhaus, un espectáculo donde había músicos y bailarines, una cantante de esa agrupación cristiana, para la fecha de hoy, miembro de mi iglesia, wow, qué bendición. me predica y dice, haciendo la historia larga corta, acepto a Cristo y ahí comienzo ahí conozco al Señor. De una manera muy rápida yo comencé a sentir mucho en lo personal deseo de conocer a Dios, comencé a congregarme en la misma iglesia, que ya luego veremos que es la misma iglesia que pastoreo. Wow, O sea, no tuve como otras personas que pasaron por varios lugares. Yo del espectáculo conocí a Cristo y ahí me congregué en esa iglesia y ahí al tiempo, a los 3 años y medio, comienzo a pastorear. Pero antes de pastorear, al año y pico ya yo estaba sirviendo a Dios wow, bajo el liderazgo del primer pastor que tuve, Orlando Ramírez Pardo. Ahí estuve sirviendo al Señor como un líder de célula, en aquel momento se llamaba en esta iglesia Grupo de Alcance, pequeños grupos. Estuve al frente allí y más bien el perfil que Dios comienza a usarme fue un perfil de evangelista, wow, 100% evangelista. Todo mensaje evangelístico, todo era evangelístico, salvación y sanidad. Desde aquel momento ya Dios ponía en mí el querer como el hacer por estas cosas de lo sobrenatural. Y el pastorado llega en un momento que literalmente, porque a la par yo conocí a Cristo, estaba sirviendo en el ministerio como un líder más del equipo de aquel momento, pero seguía en la danza. En la wow, danza ya con un enfoque incluso bien, bien bueno, de que estaba en esa compañía, recuerdo, en ese momento ya yo estaba en una compañía que se llamaba, pero que ya no existe, Narciso Mena. Y esa compañía yo estaba enfocado. Ahí yo estaba para danzar, pero también predicando el Evangelio. wow, Tuve la dicha de alcanzar en ese mundo del arte a bailarines, disipularlos,
qué ver, fuerte. ver milagros y sanidades. Recuerdo momentos como que la recepcionista de la compañía estaba en el lobby, incluso vestida de su ropa blanca, característica de su religión yoruba. Tenía un absceso, una bola aquí en su garganta, y que se le veía notable. Y oro por ella y desaparece la bola desde aquel Wow. momento, Al instante. al instante. Es decir, hace 15 años el Señor impacta tu vida, te alcanza y empiezas a consagrarte con el Señor, a buscar al Señor, y en Totalmente. menos de un año ya estabas ministrando la sanidad divina, estabas Así es. orando y el Señor haciendo milagros. Yo recuerdo que una vez estábamos ensayando la compañía y una bailarina se acerca y me pregunta, Jaime, si yo tenía mentor. Jaime, ¿tienes mentor? Porque se había lastimado un tobillo, Sí, una lesión recién en el momento. Y yo recuerdo que estaba sentado porque yo estaba enfocado. Fíjate, yo estaba allí, pero estaba enfocado. Y le digo, mira, yo no tengo mentor, pero puedo orar por ti. Y me dijo, está bien. Yo oré por ella al instante, se sanó. Digo, volví a pisar wow, y ya no tenía el dolor en el wow, qué tobillo. fuerte, qué lindo. Otra ocasión estábamos ensayando un ensayo general para el estreno de una obra y estábamos rodando por el piso. Y un bailarín varón me dice, me huele el estómago. Y nosotros estábamos rodando, lo toqué y dice, sano del nombre de Jesús. Y después cuando vimos a encontrar rodando, me dijo, se me quitó. Wow, qué fuerte. Es decir, que en el medio de la danza usted fluyó y declaró la Sí, palabra de sanidad del Señor y Jesús lo impactó. Qué así fuerte, es. pastor. Y Wow, entonces, bueno, por ahí no era pastor todavía. Luego un día, recuerdo, un día estoy en un ensayo, regreso a mi casa, duermo, me levanto sin deseo de bailar, wow, literal. Un proceso en el que al inicio estaba confundido, no sabía qué estaba pasando, pensé que era el poco pago del momento, que a lo mejor eso busqué otras alternativas de danza que pudiera ir llevando a la par para generar quizás más ingresos. Pero entonces las audiciones eran en aquel momento que no, baila para Ogún. Eso ya decía, no, vengo otro día, porque ya yo conocía, ¿no? claro. Que aunque lo quieran ver como parte de cultural, de la Uno cultura, conoce el trasfondo el espiritual que trasfondo tiene por espiritual es otro. Y entonces eh, me fui dando cuenta que hasta que al final tuve un encuentro con Dios, donde yo estaba, sentía muy mal, de repente, de la nada, y le pregunto al Señor, ¿por qué me pasa esto? Y estando acostado, veo una cabeza grande y mucha gente. wow, Veo una cabeza grande y muchas personas debajo, así por indefinida, como una multitud. wow. Y Dios me dice, ¿por qué vas a hacer cabeza? Y se va la visión. Ya después yo quería poner los ojos chinos, cerrarlos. Para volver a cantar el momento No, sí, profético. pero ya pasó. Pero entonces, luego de eso, recuerdo que voy a una consulta al médico para verme qué me está pasando. Y, y me preguntan en los datos, la doctora, profesión, y me dice, y yo le digo, o sea, cuando te piden los nombres, la edad, Sí, y él me pregunta la profesión, y yo le digo, bueno, como tal profesión, y esta era bailarín, pero le digo, y ahora voy a hacer cabeza. aleluya. No siempre es jocoso, ¿no? Sí, Y entonces, no, ahora voy a hacer cabeza. Y la mujer me miró y bajó el bolígrafo y me dijo, yo soy profeta. Y ahí me confirmó el llamado wow. también de A Dios. ver, a ver. Es decir, que en un proceso normal de rutina, el Señor te impacta con una visión, te sale de encuentro, te muestra de que te iba a llamar como cabeza de las multitudes, y en el momento que menos tú lo esperabas, te impacta con una palabra profética para confirmar aquella visión. Así es. Pastor, eso está fuerte. Sí. Y ahí ya después, entonces los pastores de momento eh, estaban preparando para moverse del lugar, del país incluso. Sí, Y habiendo en el liderazgo que ellos tenían, que yo estaba incluido, pero habiendo matrimonios, incluso jóvenes también, y más afín con las características de los pastores universitarios, o sea, que se podían identificar más, pero gracias a Dios ellos me escucharon no por la apariencia, sino por la dirección del Espíritu, wow. porque yo era soltero, no era muy amplio en el conocimiento, pero estaba ahí conectado con Estaba Dios apasionado. y Dios así lo quiso. Wow, qué lindo, qué fuerte, qué bendición escuchar eso. ¿Y cuántos años llevas como pastor ya liderando? Ya en el 15.
15 años en el Ujú, pastorado. Qué bendición, qué ujú. fuerte fue De eso. 15 a 16. 16 años ahí. 15 a 16, ando. ¿Y cómo logran mezclar esa asignación evangelística con el pastorado desde el punto de vista de liderazgo en tu iglesia? Ujú. ¿Cómo fluyes ahí? O sea, cuando Dios me llamó, una de las cosas que comencé a notar fue que los mensajes cambiaron, porque siempre eran evangelísticos y de repente cuando Dios me sigue hablando para enseñanza y demás, ya no era un mensaje más instructivo, más de capacitar, más de Más de enseñar, formación más al de cuerpo de Cristo. exactamente, más de Wow. formación. Y entonces ya me daba cuenta, me interesaba más la gente, en cuanto a su cómo están, preocupación por la vida, por las almas, más su cuidado. ¿Sabes? El corazón de pastor empezaba a latir. Exactamente. Ahí estaba. Y entonces nada, Dios no te quita algo para darte otra cosa, Dios te añade. Amén. Entonces uno es evangelista y Dios, si así lo determina con alguien, lo que hace es que, como en mi caso, te añade el pastorado, uno sigue siendo evangelista. Amén. Y entonces uno sigue fluyendo en esos mantos, en esos ministerios y en la maestría, en el de maestro, y son las áreas que normalmente fluyen. Qué bendición, Pastor Jaime. Ahora, ¿qué tan desafiante fue para ti dar ese primer paso? Fue duro, Cuéntanos. fue duro porque Tú que estás oyendo, escucha atento porque creo que te puede impactar y bendecir esto. eso es así. Yo tuve la experiencia de personas cuando comienzo el ministerio que se pusieron delante de mí y dijeron, tú no, y los entiendo, porque jovencito, sigo siendo joven, pero más joven en aquel momento, Aleluya. eh, inexperto en muchas cosas, pero si algo tenía era esa pasión por el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, muy fuerte, Wow. muy fuerte. Y, y cuando pasaban cosas, aunque yo no tenía un trasfondo de conocimiento, de seminario, de escuela pastoral, podía automáticamente discernirla. Wow. Lo que estaba mal, estaba mal. Es decir, que por el Espíritu podías actuar y dar una solución de Exactamente. parte de Y Dios. obviamente después me fui capacitando, después me fui entrenando, después fui conociendo hombres de Dios que fueron aportando y seguimos capacitándonos siempre. Pero al inicio mucha gente se pararon y dijeron, esto no va a llegar muy lejos. Wow. Y sin embargo, De la misma iglesia. de la misma iglesia, claro. Jesús. Y luego esas personas ya ha pasado un tiempo en que han venido, incluso públicamente a pedirme perdón en la congregación Wow. y que yo soy su pastor Wow, qué y fuerte. se han sanado con este ministerio y todo Wow. de cosas en su vida. Pero fue desafiante porque también empecé soltero y ya luego Dios me dio mi única novia en Cristo y esposa en Cristo. Wow, qué bendición. Ujú. Ahora, pastor, cuéntanos cómo es un día típico de su vida, como hombre de Dios, cuéntanos, ¿cómo es su día? Bueno, ¿cómo es un día? Sí, Bueno, para decir verdad, está la planificación que uno tiene, que ya no es tanto tan planificación, porque ya es como que te fluye, ¿no? Es parte de tu dinámica que es buscar a Dios. Yo me puedo acostar tarde, que me levanto temprano igual. wow. Es una cosa, Una disciplina. ya es una cosa y una disciplina, una cultura. Y para buscar a Dios, para Amén. tener esos tiempos de intimidad, de buscar al Señor y escuchar a Dios y deleitarse en su presencia. Simplemente deleitarse en su presencia. Yo pienso que yo no tuve que ser pastor, ni tuve que tener un cargo dentro de la iglesia para sentir la necesidad de eso. Amén. Esto Wow. es algo que todo cristiano, todo hijo de Dios, tiene que sentirlo, Esa pasión, tiene que tenerlo, ese amor. exactamente, tienes que tenerlo. Tú relacionarte con tu Dios, relacionarte con tu Padre, es algo que para todo hijo. Ahora, al uno ser un ministro y servir al Señor y siente que hay una responsabilidad, hay que mucho se le da, mucho se le demanda y siente que tiene ese compromiso, que es pero es algo que al mismo tiempo funciona para todos. Todo cristiano tiene que meterse en la presencia y anhelar. Y esa es la dinámica. Luego, bueno, he estado trabajando secularmente, he estado trabajando físicamente secular en un lugar, otras veces fuera del lugar,
y también pasó un tiempo, porque uno tiene que proveer por su casa, Amén. uno tiene que trabajar. La Biblia dice que Dios te da el poder para hacer la riqueza, Amén. no es que te va a mandar la riqueza, te da el poder, te da las habilidades, las ideas, las oportunidades, las conexiones para generar los recursos, así que me dedico a vender cosas y a ganar comisiones por eso, y así que dedico tiempo también a lo que es las redes para publicar las cosas que vendo, para y entonces estamos ahí con la familia, los niños, y a veces la gente piensa que uno no trabaja, Amén. la gente piensa que uno no trabaja, porque en el día a día la gente no, porque tú no trabajas. No trabaja porque no me ves que no salgo con un horario determinado a un lugar y después regreso. Pero déjame decirte que trabajo bastante porque son horas atendiendo clientes que muchas veces ni se concretan las cosas, quedan en el aire, quedan pendientes, otros que sí, pero y al final tienes que atenderlo a todos por igual. Y paso muchas horas atendiendo gente nueva y clientes de tiempo ya también. Y nada, atender la ayuda a mi esposa en la casa y ese es el día a día. Qué bendición. Pastor Jaime, para usted como hombre de Dios, ¿qué es lo más gratificante de servir en el ministerio? Cumplir su asignación. Una de las cosas que a mí como pasó hoy, eh, acá en tu iglesia, eh, cuando que he venido varias veces y ver el testimonio de esta señora Así, muy fuerte. que no tenía cabello, no tenía, y que aceptó a Cristo, un servicio que viene acá. Una campaña, recuerdo que fue el año antepasado, el año Ajá. pasado, una campaña, ella fue evangelizada, llegó a la campaña y usted le soltó una palabra de parte de Dios y la palabra vino a cumplimiento. Y verla hoy con cabello, oramos porque Wow, ella venía, pues, quiero que me crezca el pelo, y verla hoy, volver y verla con pelo. fue muy fuerte. Ver esas cosas, ver personas en las que tú dices, wow, esa persona aceptó a Cristo y que Dios te usaba para eso, y ver cómo la persona hoy está contenta, salió de la depresión, y ver a alguien levantarse Cómo Jesús del suelo, transforma la vida. eso no hay nada que, Wow. no hay nada mejor que eso. Para decirte, incluso, a veces uno ha estado con desánimo, y porque uno también se desanima, Sí, sí. uno ha estado con desánimo, con deseo de renunciar, y de repente, yo recuerdo que una etapa que yo estuve pasando un proceso en el que yo me sentía muy mal. Amén. Y hablo mal espiritualmente, Sí, hay momentos que nos cae como un letargo, como una exacto. letanía que, Y algo que me ayudó mucho fue que me encontré en la calle casualmente a una persona que me saludó, pastor. O sea, uno se ríe, pero estaba roto por dentro. estaba quebrado por dentro. Exacto. Y sin embargo, ella me dice, estaba leyendo. Imagínate, yo hacía algunos años que yo había estado en su congregación de Wow. invitado, Sí. donde prediqué cierto mensaje que a ella le impactó. Y lo anotó en una libreta mientras estaba predicando. Y yo venía ahí en mi batalla, caminando, y en mi batalla en mi mente. Y esa hermana me saluda de repente y me dice, estaba leyendo casualmente el mensaje que tú predicaste. Wow. Tal día, cuando viniste acá, mensaje tal, de cómo ese mensaje para mí eso fue lo que me hizo a mí despertarme. Wow. Y yo me quedé así, como diciendo, Vale la tú pena. quieres denunciar, pero vale la pena seguir cuando tú Wow. veas gente que tú puedes ser de bendición para mucha gente. Que son transformados, Ujú. que llegan a una condición y Jesús los transforma, los impacta. Así Y es. ser esa extensión que no hay nada más gratificante que eso. Ahora, Pastor Jaime, ¿y qué ha sido lo más difícil de cumplir su asignación? Lo más difícil. Es una pregunta, yo sé, interesante, Y te voy a ser sincero porque creo que esto puede ser de bendición para mucha gente. porque hay muchas personas que nos están viendo y puede ser que impacte su vida. Mantener la presencia ahí. Amén. Wow. Mantener la Habla presencia de ahí. eso. Yo ahorita mencioné que no tenía que ser líder, no tenía que tener una credencial para sentir que ahora sí tengo que buscar a Dios porque ahora tengo un cargo. Hay algo que en mi vida muy particular, el Espíritu Santo comenzó
a poner en mí el deseo de buscarlo personalmente a Él. Amén. Y en mis inicios de caminar con el Señor muy reciente, comencé esos deseos. Yo leía la Biblia y yo veía y Jesús pasó la noche orando. Wow. Lo leía y eso pues, era tan profundo en mí que yo quería también pasar la noche orando, pero no lo lograba. Me quedaba dormido, hablando bobería, cuando estaba orando y de repente estaba hablando sobre otros asuntos, porque ya estaba, el cuerpo no respondía. Sí, claro. Y me acostaba, pero el otro día volvía. Y me recuerdo que fue insistencia, una perseverancia ahí bien profunda, hasta que yo recuerdo que un día, cierto día, pasé la noche orando. Wow. Pasé la noche orando. Y desde ese día tuve por mucho tiempo, años, eh, una relación con el Espíritu Santo muy fuerte, Bien profunda. bien profunda. Yo a los que le he podido contar de esto, para la gloria del Señor, lo puedo comparar con el momento en la Biblia en que Dios habla con Moisés, la- Cara a cara. sí, que Dios describe la relación de él con Moisés, Wow. que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como un compañero con su compañero. Amén. Y es a esa profundidad, literalmente, te estoy hablando Wow, qué fuerte. de que yo preguntarle algo a Dios y yo así ahora mismo, Era un diálogo profundo, era constantemente. una intimidad que Fue usted algo de disfrutaba. tiempo, fue algo de que se fue construyendo, pero así, era así. Recuerdo que fueron tiempos que incluso yo iba a predicar a los lugares y estaba dentro de un lugar y predicando dentro de cuatro paredes en una congregación, pero las personas afuera podían pasar y entrar llorando quebrantar, porque era una unción, era una cosa Wow. tremendo. Pero ahí viene la respuesta a la pregunta, lo más difícil. Porque luego uno entra en otros compromisos de la vida que son naturales, Sí, claro. familia, hijos, El deber propio. otros deberes, y uno comienza como que a como reacomodar las cosas. Y ese nivel de comunión, fíjate, yo incluso hoy puedo ver milagros mayores que aquellos momentos, Amén. milagros creativos, milagros impresionantes. Pero yo separo eso de lo que es la presencia. Una cosa es que yo pueda estar viendo hoy milagros mayores que antes no veía, que ahora hoy veo, para la gloria de Dios, pero el nivel de intimidad Ese cara a cara. que tuve en aquellos años, aunque oro, es como que necesito llegar ahí, Amén. necesito recuperar ese nivel. Y eso para mí ha sido en el ministerio lo más Lo desafiante. más desafiante y lo más difícil que Yo ha podido. recuerdo una experiencia que marcó mi vida en ese término, fue que un día no oré, un día no oré. Y yo reacciono a eso. Y digo, "Wow, no he orado". Wow. Y llego a la casa y en la sala, recuerdo literalmente, dije, Espíritu Santo, estoy aquí. Y al momento, las experiencias son innumerables, experiencias Wow. impresionantes, pero para no alargar, recuerdo que le dije, Espíritu Santo, estoy aquí. Y instantáneamente, pero instantáneamente, el Espíritu Santo me dijo, ¿cómo te extrañé? Dios, qué fuerte. Eso fue ya un quebranto, ya yo no oré más. Fue llorar y llorar y llorar y llorar y Qué llorar. fuerte cuando Él nos irrumpe así. O sea que ahí está, o sea, está acostumbrado A a ese, mí y yo a él. Y entonces, al no estar a hoy, ese compañerismo. al no estar hoy, y que el Espíritu Santo me diga, ¿cómo te extrañé? Literalmente. Eso caló profundo tu vida. Y eso, hoy yo puedo decir cómo te extraño. Wow. A ese nivel, es lo que quiero decir. ¿Ves? Extraño esa, y realmente es lo que busco, es lo que deseo, y es lo que necesito, y es lo que necesitamos todos. Amén. Gloria a Dios, pastor. Ahora, me ha dicho que usted ha sido un hombre de encuentro con el Señor, de impacto. Cuéntanos a nosotros, y a quienes nos están mirando, la experiencia más impactante que hayas vivido con el Señor. Rápido. Fluye. Son unas cuantas. Pero bueno, tú sabes que dentro de todo, porque como hombre de Dios he tenido oportunidad de encuentro con Jesús
Pero hay una que me marca toda la vida. ¿Cuál fue esa que ha marcado tu vida hoy, 15 años después de haberle dicho sí, aquí estoy? Bueno, sin duda, esa que te acabo de contar, Wow, de que como te extrañé. Eso me marcó a mí para toda la vida, para cuando estar en momentos de bajo, en momen- porque a veces uno piensa que porque es pastor y la gente piensa que no siempre, lamentablemente, estamos bueno, amén, como queremos estar. amén. Y por muchas cosas, por muchas cosas. Los mismos apóstoles, ellos reconocieron, en la escritura está escrito que hay un momento en sus vidas que dijeron, no es justo que nos ocupemos de esto Amén. y descuidemos la oración, porque Amén. hay veces que uno por otras actividades mismas No, eclesiásticas, el propio ministerio. Hay veces que te envuelve tanto en la dinámica. exacto, te envuelve pero uno reacciona como hicieron los apóstoles. Amén. Espérate, no es justo. Deleguemos esto en otras personas y nosotros nos volvamos a la oración. Hay que Amén. volver a esa intimidad, hay que volver a la palabra Wow. para poder dar a otro nivel lo que Dios quiere que se dé. Entonces, ese como te extrañé del Espíritu Santo hacia mí, es lo que en momentos de eso, de como no es justo que yo esté descuidando al Espíritu de Dios, a la presencia, a la Amén. palabra, A tu amado, tu a la amigo. oración. Y entonces uno como que eso me ha marcado. Wow, qué profundo. Ahora, Pastor Jaime, para usted como hombre de Dios que lidera una congregación, que lidera una iglesia, ¿qué papel juega la iglesia en la comunidad? Para usted como hombre de Dios. Eso es una pregunta muy interesante porque es de mucho poder. Yo creo que firmemente una iglesia que no interactúe con su comunidad, con su entorno, está perdiendo el objetivo o parte del objetivo. Porque sí, claramente una iglesia tiene que dar servicio y dar cultos y tener celebraciones donde alabamos a Dios y la palabra es predicada, oramos por las personas, hacer tus eventos, pero la iglesia tiene como prioridad eh, la visión de salir afuera, Amén. de tocar tu entorno. Un pastor no solamente es pastor de un grupo de personas dentro de las paredes, un pastor es una autoridad espiritual. Amén. Un pastor, Habla de eso, pues. si un pastor es una autoridad, Amén. cuando Dios te asigna un ministerio, tú eres una autoridad en eso que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Y cuando eres pastor, tú eres una autoridad espiritual, no solamente para pastorear dentro de una congregación, sino también para tomar el dominio espiritual de tu entorno donde Dios te Afectar estableció. el entorno donde está Tú el eres enclave. tú eres Amén. una bomba cae y tiene una explosión. Amén. Y entonces, por eso es que cuando hablamos de la unción, del poder, es dinamita. Y Amén. cuando si tú estás ungido, tú eres una dinamita. Amén. Y tú tienes que explotar en cualquier momento de parte de Dios una unción que suelte una Amén. expansión. Y entonces los pastores tienen que traer la visión a su congregación, Amén. a sus miembros de su congregación. Tienen que hablarles de que incluso si tienes médicos, si tienes maestros, si tienes personas que son familia, que son el padre, el vecino de alguien, tú como pastor tienes que enseñarles a ellos que están llamados a ser luz y sal, que están llamados a influenciar, que están llamados a ser gente de influencia y gente que toque su comunidad de diversas maneras. Si Amén. tú tienes, yo como pastor tengo personas que trabajan en ciertas esferas de la sociedad, yo tengo que hacerle entender a esa persona que a lo mejor quiere hasta dejar el trabajo porque quiere estar dentro de la iglesia Quiere estar adentro y no afuera. y no afuera. Porque esos lugares del diablo, esos lugares del mundo. Pero si somos la luz del mundo, Amén. Wow, qué fuerte. si Habla somos de la eso. sal de la tierra, entonces tenemos que educar a la gente en la doctrina correcta, en Amén. el pensamiento correcto de Cristo, Amén. donde Él le envía a la gente afuera. Una iglesia más hacia afuera. Es más hacia afuera que hacia adentro. Wow, qué Una bendición. iglesia es como el cupé. Amén. En carro es más tiempo que está dando vuelta que está en el cupé. Amén. Amén. Él va al cupé a recargar y luego va a recorrer millas y kilómetros, Amén. cientos de ellos. Y luego va un momento al cupé. Amén. Así es la iglesia tiene que ser una cosa de parada, Amén. en el buen sentido de que es un momento para llenarte, para que seas impartido, para que los santos de Sí, Dios como sean cuerpo de Cristo. bendecidos, cuerpo de Cristo juntos, unirnos a la hora del Señor, pero
tu recorrido es allá afuera. Amén. A Gloria. menos que Dios te llame, obviamente, a un ministerio a tiempo completo, al 100%, como lo hizo conmigo, y lo hizo con mucha gente. Pero hay médicos que pueden ser los pastores suspirantes, Amén. que pueden ser hay personas que trabajan en sectores de la sociedad, que pueden ser el apóstol, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro de esos lugares y tener su congregación ahí. Yo la tuve cuando trabajaba con los bailarines Wow, sí, pero me estaba haciendo el al testimonio. inicio. Y ahí ellos no podían ir a la iglesia porque no tenían el tiempo. Y tú le llevabas la iglesia a la compañía. A la compañía, ahí estaban en el teatro Wow, sentados entre semanas dándole clases y discipulado. wow, qué bendición, pastor. Y eso mismo lo pueden hacer. Además de eso, esa es una estrategia. Otra cosa es preocuparse. Preocuparse como pastor por el basurero que tienes al frente o en otra esquina, por las cosas que están destruidas, que le dan de largo. Hazte cargo tú. Usa eso como una oportunidad Ser solución. para hacer solución, no un problema. Amén. Qué ¿Entiendes? bendición. Para hacer solución, para ser alguien que traiga vida a donde hay muerte. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que había un basurero donde uno de los locales que dimos culto en un momento. Y cuando yo me acerco a las autoridades de la sociedad, eh, todo estaba elevado, que ya todo lo habían, como que de alguna forma encaminado, pero que Pero no había una no había solución. solución. Y yo dije, ¿por qué no quitamos este basurero? Y en que yo, como iglesia, le podemos ayudar. Bueno, en fin, no había ayuda. Vamos a hacer un jardín, le propuse, porque el jardín, si limpiamos y queda todo listo para más basura, vamos a llenarlo de un jardín que ya la gente vea que aquí no es un lugar listo para basura, sino que ya se llenó de otra cosa. Bueno, que no se podía, porque hacer un jardín era con flores y las flores son caras y demás. El resumen de esto fue que yo tomé la decisión y yo, sin conocer a nadie, me fui para un vivero. Wow, En el vivero pregunté por el director. El director, cuando le conté el proyecto, que yo soy pastor tal y quiero quitar un basurero. Y si lo limpiamos, queda listo para más basura. Quiero ponerlo más pacífico, algo, que lo hermosee el lugar y que quede cerrado para que la basura no entre. El hombre me miró y me dijo, lo que tú vas a hacer a mí me ayudó. wow. Busca el transporte nada más y coge todas las plantas que tú quieras. Aleluya, qué fuerte. Y mientras llegamos con un camión con todas las plantas, con todas las flores que se echaron en el jardín, en el lugar más nunca se echó basura. Wow. Pero sin embargo, los comentarios de las personas que pasaban, que no iban a la iglesia, pues son parte de tu comunidad, Fueron impactados. ellos decían, ya esto es lo que yo la iglesia, esto ya no va a ser igual. Wow, qué fuerte. Entonces, Dios añade gracia, Dios añade Amén. favor. Cuando no solamente te preocupas por ti, el dar alimento, ayudar al necesitado, son cosas que socialmente a la gente no le importa cuánto tú le dices que lo amas hasta que no se lo demuestre. Que hay una evidencia de nuestra fe, sea con obra, como dice Santiago. Así mismo, Amén. ¿entiendes? Estamos hechos, somos hechuras suyas para buenas obras. Amén. Entonces tenemos que mostrar esas buenas obras Amén. y genuinamente hacerlo y hacerlo sabiendo que no solamente estás quitando un basurero, no solamente estás dando un plato de comida, no solamente estás haciendo algo que alguien no hace, estás viendo una oportunidad para que la iglesia de Cristo y Cristo sea glorificado y Cristo sea resaltado. Estás tomando autoridad en el mundo espiritual Amén. porque le estás restando autoridad a los Amén. espíritus de inmundicia, que son los que traen toda la basura, que Amén. traen todas estas cosas, y tú los estás desalojando con Amén. acciones prácticas. Amén. Y estás tomando autoridad en el mundo espiritual. Y sin darte cuenta, te estás de alguna forma poniendo y Dios colocándote Amén. en una posición Amén. de autoridad, porque la gente sabe que el pastor se ocupa de esto, que el pastor hace que la iglesia hace esto, que la iglesia hace aquello, ¿entiendes? Y entonces se te ve diferente. Una iglesia hacia afuera, entonces, en resumen, si podemos decir. Una iglesia, así mismo, una iglesia hacia afuera es una iglesia que es luz. Amén. Wow, qué bendición escuchar eso. Ahora, Pastor Jaime, al paso de estos 15 años, como hijo de Dios, que ama, apasionado, que conoce el Espíritu, que tiene esa relación, ¿cómo ha podido ver
cambiar y madurar la congregación que hoy está pastoreando y está liderando? Cuéntanos. Sí, eso es algo que se ha visto. Desde que yo comencé a pastorear, yo recuerdo que en el ámbito de enseñanza todo estaba bien. Anteriormente el pastor que había inicialmente, un excelente maestro. Y bueno, yo enseñaba igual lo que está en la palabra, así que como es lo que está en la palabra, buena enseñanza. Amén. Pero en el ámbito de llevar a la iglesia a otro nivel, de lo sobrenatural, Wow. a que crean que Dios es un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que sana, que liberta, costó trabajo. Yo recuerdo que, porque la iglesia venía por muchos años, pastoreada por un ministerio de maestros, pero que no incluía lo sobrenatural. Amén. Aunque Dios podía usar, me acuerdo, el pastor, cual lo honro mucho, pero que no era su fin, no era su ADN, no era su Amén. cosa de diario. No tenía esa pasión, ese Sí, fuego por lo por lo sobrenatural. sobrenatural no era su carisma, no era su. Entonces, pero yo sí, yo venía Usted desde, estaba en el fuego. yo venía, quería ver el poder, los milagros y Amén. desde siempre. Y cuando entonces quería llevar la iglesia a una administración y demás, yo recuerdo que no se movían ni las moscas. Wow. Sin embargo, me invitaban a un lugar y caía La gloria. el Dios cielo venía a mismo. la tierra. Pero venía a mi congregación y no Amén. pasaba nada, Wow. nada pasaba. Entonces yo decía, si yo veo a Ricardo Rodríguez de Colombia, que ministra en su congregación y hay gloria, a fulano, ministro tal, y en su congregación hay, yo tengo que lograrlo aquí. Y Amén. nada, yo lo que hacía era que simplemente repetía lo mismo. Oraba todos los domingos por el mismo. Ya no me interesaba si se caía o no. Yo simplemente lo que hacía era poner en práctica cada domingo, cada domingo. Y literalmente lo que yo estaba haciendo en lo natural, en el espíritu, estaba creando una situación. Había un rompimiento. Estaba rompiendo hasta que un día comenzó a caer la gente. Wow. Comenzaron los milagros a pasar ahí. Wow. Lo que antes no pasaba comenzaba a suceder. Gente después, y a medida que pasaba el tiempo, mientras más uno se metía con el Señor, gente que siempre estuvo ahí, siempre lo estuve ministrando, fueron liberadas después. Wow. Eh, fue- ¿Por qué? Porque ya habían otros niveles de unción, otros No, niveles de y iba presencia. creando en ellos una expectativa de lo sobrenatural. Exactamente. Es decir, que empezaste a enseñar a amar lo sobrenatural, a desatar la atmósfera de repente los impacta y ya después es Eh, como que anhelan esa Hoy presencia. si yo invito a alguien Sí. y no se mueve, ahí la gente, pero después a mí se me lo dicen. Gloria a Dios. Pastor, esto no, aquí no pasó nada, Amén. o estuvo muy bueno, Cuando tú estás harta de lo sobrenatural, ya eso no puede faltar. ¿entiendes? Entonces ellos están ahí. Hoy mismo Gloria yo a no estuve Dios. en mi congregación, pero siempre dejo a alguien de los líderes, Amén. pero ya yo sé que ellos se van a mover igual. Amén. Así que yo estoy feliz porque ahí van a ministrar y después de ellos va a caer igual. Amén. Qué bendición, pastor. Ahora, eh, ¿qué iniciativas hoy está llevando la iglesia que usted pastorea eh, a cabo para apoyar y bendecir a los más vulnerables? ¿Algún Exacto. proyecto, algo que esté fluyendo ahí? Estamos trabajando un ministerio que se llama Ministerio de Misericordia, Amor Divino. Wow, qué lindo. Habla de eso. Sí, ahí tenemos un proyecto donde todos los meses estamos ayudando a desde personas dentro de la congregación Sí. como a personas de la sociedad que son vulnerables con jabas de comida. Wow, es decir, que todos los meses le Todos los llevan meses, una bendición. una bendición. Wow. Una jaba desde cosas congeladas, como arroz, granos, sazones, con todo lo que se pueda resolver, y aceite, pollo, huevo, arroz, todos los meses, desde Wow, a qué los de bendición. adentro, que están más vulnerables, y a los que están afuera, vamos también, y todos los meses hacemos eso. Wow. Más el trabajo evangelístico, todo esto lo hacemos con un fin evangelístico. Número uno, Amén. mostrar el amor de Dios, ayudar sinceramente a las personas, porque realmente lo están necesitando, pero también que vean a Dios a través de esas obras, Amén. que vean al Ese Señor. recordatorio de amor constante. Ahí Exactamente. está. Y hemos estado recientemente en dos asilos, hogares de ancianos, llevando también algunas donaciones de aseo, Wow.
y cortes de cabello. Wow, oh, gloria a Dios, qué bendición. Qué bendición, pastor. Ahora, para nadie es un secreto que estamos viviendo días de desafíos. Ahora, ¿cómo usted como hombre de Dios mantiene viva su fe en estos momentos actuales? Cuéntanos. Así mismo es. Desafíos. Los desafíos están ahí siempre Amén. y siempre van a estar. En este mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad que Él ha Ha vencido al vencido. mundo. Eh, pues ha sido así, creyendo. Amén. Los desafíos los hemos tenido en mi vida y con mi esposa desde hace tiempo. Y las victorias pasadas nos ayudan a vencer las presentes, Amén. porque nos recuerda que así como Dios lo hizo en el pasado, Dios lo hace hoy. Amén. Gloria a Dios. Y, y yo lo que animo es a que la gente tenga fe. Yo recuerdo que uno de los mensajes proféticos que Dios me dio para la iglesia al inicio de este año, en enero, fue que le dijera al pueblo que preparara las tinajas. Wow. Cuando el profeta se encuentra a esta mujer que está preparando su Con la poca viuda. leña a morirse ella después con el niño, y entonces ella prepara las tinajas. El profeta dice, ve y prepara, Amén. porque eso tiene que ver con que es un acto de fe. Si no hay nada que echarle, Amén. lo poco que tienes, úsalo, que Dios lo multiplica. Y yo pienso que cuando estamos en momentos de necesidad, de limitaciones, un poco de escasez, no te limites, no te Amén. limites en compartir lo que tienes, en dar, en ayudar a otros, porque Dios bendice, Amén. Dios prospera. Amén. Y yo creo que la iglesia, aunque esté en tiempos difíciles, su entorno, la iglesia, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, será bendecido, será Amén. prosperado, Amén. porque nosotros no estamos sujetos a este sistema, Aleluya. nosotros no estamos sujetos a estas leyes, aunque vivimos en el mundo, pero aunque en el mundo hay aflicción, confía, tú estás en otra historia, tú estás en Amén. otro nivel, Otro nivel. tú estás en el mundo, pero tú no eres de este mundo. Amén. Entonces, tú estás aquí, hay una parte, pero tú no dependes. Por eso que Jesús cuando había hambre y no quería que la gente se fuera con hambre porque se iban a desmayar, y no había de dónde sacar panes. En el mundo no había dónde sacar panes, pero en el Amén. cielo había. Irrumpía de manera sobrenatural y Sobrenatural. cambiaba el No ambiente. había con qué pagar los impuestos, pero mandó a que sacaran un pez del agua y ahí estaba el dinero para los impuestos. Es muy fuerte lo que Jesús Entonces, hace. realmente no había que con qué comer y el profeta le dice, dame a mí primero, Amén. porque es llevar a la gente a que entienda que hay una dimensión en la que tiene que meterse, que es de una fe Romper los sobrenatural, límites. romper sus límites, porque hay un nivel de fe en el que tienes que entrar, Amén. y tienes que creerle a Dios sí o sí. Y aunque hay una situación que está difícil, pero tú no estás sujeto a eso, Amén. ¿entiendes? Somos de arriba. Somos de arriba, no somos de abajo. Wow. Y aunque tú sientas los embates, aunque tú sientas la presión, tú dependes de un Dios que provee. El mismo que le dio maná al pueblo en el desierto, agua Amén. sin haber tubería, sin haber Amén. todavía, la sacó de una De la roca, peña. caía Wow. el maná de arriba. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero Amén. sí sé que Dios va a hacer algo. Amén. Y tú, como hijo de Dios, tienes que Amén. creer que Dios provee, que Dios te sustenta, que Él abre una puerta. Amén. Ahora, Pastor Jaime, ¿qué mensaje le diría usted hoy a esos televidentes que nos están viendo, que están atravesando por estos tiempos difíciles? Si yo le puedo dejar un mensaje a las personas que están, sea cristiano, si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, no dejes que tu fe se apague. Cuando Amén. Jesús en cierto momento le habla a los discípulos, que le dice, el diablo los ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Ya sabes, no importa el zarandeo que estés viviendo. No, Jesús no dijo que no te falte el dinero, que no Amén. te falte las conexiones, que no te falten las amistades. Todo eso es bueno, pero dijo que no te falte la fe. Wow. Porque la fe es la llave para acceder, la llave para acceder a los recursos de Dios, la llave para acceder a lo que Dios tiene
en sus almacenes universales Amén. en la eternidad, es la fe. Amén. No es venirle con el cuento de lo que me está pasando. Dios conoce lo que te está pasando. Un ciego vino a ver a Jesús y Jesús está viendo que el hombre es ciego. Amén. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Wow. Pero no ves que soy ciego. Pero el hombre, porque no va a ser que sea ciego, y el hombre diga, no, que ora por mi estómago. Que tenía otra prioridad. ¿Entiendes? Entonces, Dios sabe tu situación. Amén. Entonces Jesús le pregunta, ¿crees que yo puedo hacer esto? Entonces el hombre dice, sí, yo creo. Amén. Entonces el asunto está en que nuestro problema y nuestra adversidad, nuestro entorno, nunca será la excusa de Dios para bendecirnos. Amén. Será la fe que tienes. Amén. Wow, qué Es fuerte la está eso. fe que tienes. Repite eso, pastor. Sí, que nuestra situación y Escucha nuestro atento. entorno nunca será la excusa que Dios va a usar para bendecirte. Es la fe que tengas para Amén. recibirla. ¿Qué quieres que haga? Wow. ¿Crees que puedo hacer esto? Dios siempre buscó la fe de la gente. Que tienes un problema, ya lo sé, pero tienes la fe de que yo puedo hacerlo. Amén. Es la fe lo que va a buscar. Y si no eres cristiano y te encuentras en las mismas situaciones, pues, es buen momento para acercarte a Dios. Es buen momento para venir a Cristo. Primeramente, más que por una bendición, un recurso de parte de Dios. Primeramente porque entiendes que lejos de Dios no hay vida, lejos de Dios no hay paz, la paz verdadera, no hay felicidad verdadera. Lejos del Señor no hay absolutamente nada. Amén. Que primeramente entiendes que necesitas a Cristo para que todos tus pecados sean perdonados. Y luego, desde ese punto, comenzar una relación con Dios, donde obviamente Dios sana, Dios bendice, Dios prospera, y Dios hace de todo. Y para Él nada es imposible. Pero la razón inicial es, vengo a ti porque soy pecador. Amén. Vengo a ti porque estoy lejos de ti Amén. y necesito que Jesús sea el puente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Wow, qué fuerte. Pastor Jaime, hombre de Dios, que amo y honro mucho. En lo personal, Dios te usaba para impactar mi vida. Recuerdo que cuando estaba cursando la escuela de Ministerio Sobrenatural, eso, usted era pastor era el maestro que enseñaba la asignatura de comunicación de impacto. Y eso dejó un legado, porque yo lo vi usted ministrar y decía, Señor, yo quiero algo como eso. Y ser alumno Gloria a egresado, Dios. poder servir a Jesús en el cuerpo y ir a aplicar aquello que yo pude ver, cómo Dios te usó para mentorear, aunque haya sido en un breve corto tiempo de 8 meses, impactó mi vida en lo personal. Quiero dar testimonio para ti que estás viendo. Pero como usted, como hombre de Dios, ¿cuáles son sus sueños y sus proyectos como hombre de Dios? Bueno, eso es algo que uno siempre tiene y está en su mente, en su corazón, ciertas cosas. Pero como hombre de Dios, como Para la iglesia. para la iglesia, sí, para eh, poder hacer más de lo que estoy haciendo, poder ayudar a más, llegar a más, Amén. alcanzar a más para Cristo. Primeramente, alcanzar más vida para Cristo. Amén. Eso para mí es una meta, eh, ¿sabes? Que no es negociable. Amén. ¿Sabes? Yo quiero poder seguir multiplicándome en otros Amén. para que sea una extensión de lo que Dios me ha dado y a mi esposa, para que abran lugares. Abrir más lugares representa nuevas vidas Amén. viniendo a Cristo, Mayor impacto. mayor impacto, llegar a más personas. Y una de mis metas es poder crecernos en esa área, a llegar a más vidas, usando los recursos necesarios Amén. que Dios nos permita tener para poder tocar más corazones con el amor de Cristo, con el poder de Dios, Qué bendición, en toda pastor. Cuba, Qué que bueno. podamos estar. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué legado le gustaría dejar? Eso está tremendo, eso está tremendo porque es importante. Una de las cosas que yo creo que estoy trabajando, y a veces uno como que descuida, pero está ahí Amén. y hemos ya tenido resultados, es poder dejar un legado ministerialmente hablando, de gente que se parezca a uno. Amén. Fíjate, te lo voy a explicar porque
Es que Jesús nos llamó a ser discípulos. Amén. A mentorear, a liderar. Exactamente, Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Amén. Los discípulos de Jesús se parecían a Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús Amén. y yo quiero parecerme a Jesús, Amén. pero yo quiero ayudar a otros a que también se parezcan a Jesús, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo se van a parecer a uno, porque Ser un modelo. ser el modelo. Porque Pablo dice, imitar la fe de vuestros pastores. Amén. O sea, él está diciéndole a una congregación, a un pueblo, imiten a sus pastores, la fe de sus pastores. O sea, caminen como ellos están haciendo, vivan con la dimensión que ellos están viviendo, porque un pastor debe ser un hombre de fe, porque Pablo está diciendo, o Amén. sea, la fe de sus pastores. Pastores sin fe, no, hay que creer. Tiene que ser un estilo de vida, un sello. Sí, sí, sí. Entonces hay que moverse en cómo uno puede ser una inspiración para otro. Amén. Cómo yo puedo ser una inspiración para el pueblo que Dios me ha dado a cuidar, a velar por ellos. Amén. Eso, y tú sabes, tú te imaginas que tú tengas discípulos tuyos y tú dices, bueno, eh, tú eres discípulo de Alieski, ¿no? Porque hablas como él, ¿Te parece? te pareces a él. Un patrón súper de este tiempo, los discípulos de Dios. Amén. Cuando tú miras al apóstol John Chi, cuando tú ves a Harry, cuando tú ves a todos estos hombres de Dios también, es como ver a Dios. Amén. ¿Ves? Pero al mismo tiempo ellos están siguiendo a Cristo. Cristo es la referencia. Amén. Pero fueron entrenados por este hombre de Dios, Necesitaron un modelo. un modelo. Entonces, Amén. yo quiero dejar un legado donde hayan discípulos de verdad, Amén. hayan gente que sean discípulos, porque no todo el mundo es discípulo. Wow. Jesús dice que le habló a todos los que habían creído en él. Amén. Si alguno quiere ser discípulo, mi discípulo, toma su cruz y sígame cada día. Amén. Porque creyentes eran todos. Pero Los Jesús discípulos dijo, eran pocos. si alguien quiere ser discípulo, esto es otra dimensión. Amén. Vamos para otro nivel. Gloria a Dios. Pastor, estamos concluyendo esta entrevista, pero hay algo que me gustaría preguntarle. ¿Qué mensaje dejarías para los que nos están viendo? Un mensaje que pueda impactar, que pueda despertar lo que está en tu corazón, a los televidentes que nos ven. Sí, un mensaje sencillo y que te puedo dejar. Y sería para mí algo simple, o algo que suena simple, pero es para valientes. Amén. Y es para gente entendida y gente. Y suena simple como esto. Busca a Dios. Amén. Busca a Dios. Mientras pueda ser hallado. Wow. Estamos en tiempo. Cristo viene y viene pronto. Amén. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Eso encierra tantas cosas. Wow. Eso es muy profundo. No te afanes por nada en este mundo. Haz hasta donde puedas hacer y descansa en Dios. Amén. Y confía en Dios. Amén. Y pasa más tiempo con Él y tendrás recompensa en público. Amén. Y muchas veces estamos más peleando en el público y no tenemos recompensa porque no damos tiempo con Él. Amén. Y la dinámica es al revés. Amén. Es buscarlo a Él y Él que te ve en lo secreto te recompensará en público. Se te abrirán las puertas en público. Llegarán las conexiones, llegarán las cosas en el tiempo de Dios, la sanidad, etcétera, en el tiempo de Dios. Pero ese es el orden más. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar a Dios, Amén. buscar a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No busque otra cosa, no busque solamente hay un solo Dios y el único para los que no conocen, el único camino hacia Dios se llama Jesucristo. Amén. Wow, pastor. Pues muy agradecido por el tiempo. Gracias por colaborar en este proyecto. Pues nada más, hermanos, te saluda tu amigo evangelista Alieski Villalobos de Artemisa, Cuba. Esta tarde fue una tarde maravillosa. Me acompañó mi amigo y pastor Jaime Ávila de La Habana, Cuba, un hombre de Dios de impacto, más de 15 años sirviendo en el ministerio. Fluye la unción evangelística, milagros. Hoy justamente terminamos una campaña con varias sanidades certificadas, un nivel de gloria, un nivel de impacto y para nosotros
entrevistas generales de Dios. Es un privilegio haberle compartido con usted, general. Que la gracia y la paz sea con usted. Muchas Gracias y gracias. paz. Gracias por la invitación. Gracias, paz.